Bienvenidos todos, estamos muy contentos en este sábado. Vamos a estudiar la lección número 11 de la clase de los juveniles. Como les dijimos, aceptamos el reto de organizar las lecciones de los juveniles, ya que tienen un tema bastante profético, que es importante aprenderlo, así que nosotros vamos a desarrollarlo con mucho cariño y mucho empeño. Una luz en la oscuridad. Quizás has visto o escuchado esta frase. Las personas que alguna vez han tenido la oportunidad de visitar una cueva, eh, usando una luz, una linterna, podrán comprender la importancia que tiene una luz en la oscuridad. El versículo está en Isaías 40:31, dice, pero los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se cansarán. El factor confianza es un factor importante dentro de ser cristianos, ya que nosotros tenemos que confiamos en Dios. Confiamos en su poder, confiamos en su amor. Dios no tiene problemas, Dios tiene planes para nosotros. Desde la caída de Adán y Eva, el Dios había prometido enviar al Mesías. Cuando el mundo donde Adán y Eva vivían era un mundo hermoso y perfecto. Tristemente apareció el enemigo de Dios, que es Satanás, logró engañar a Adán y Eva, y por espacio de 6.000 años el mundo ha tenido problemas, dificultades, la gente se ha olvidado de Dios, la violencia, la hechicería, la magia, las enfermedades, las epidemias como el coronavirus han entrado en este mundo. Todo el universo está dirigido por Dios, pero este mundo cayó en las manos de Lucifer, y cuando Adán y Eva pecaron, Satanás se adueñó de este mundo y ha utilizado la fuerza de la naturaleza para enviar desastres, enfermedades, hacer que las personas se olviden de Dios. Y desde entonces, desde la caída de Adán y Eva, como les dije, Dios había prometido enviar al Mesías. Adán y Eva comprendieron que venía un Mesías, así que esa historia lo transmitieron a sus descendientes. Así que los descendientes, los hijos e hijas que tuvieron Adán y Eva, le contaban a ellos de la creación del mundo, del pecado, le contaban la historia del primer sábado, de su boda, cuando Dios los casó, también de la caída, y por supuesto, la esperanza que ellos tenían de que algún día iban a ser el Mesías, el Hijo de Dios, para poderlos librar. No era fácil para Adán y Eva contar la historia. Se dice que algunos de los descendientes de ellos les sacaba en cara que por culpa de ellos este mundo había caído. Cuando alguien comete un error, siempre se pagan las consecuencias. Así que Adán y Eva tuvieron que pagar. No sabemos cuál de los dos murió primero, si murió Eva o Adán, pero pudieron ver lo que era la muerte cuando encontraron a su hijo Caín que había asesinado a Abel, y cuando vieron a Abel muerto, pudieron comprender lo que era una persona muerta, una persona humana. Triste, pero eso sucedió. En la época de Noé, de las torres y de la torre de Babel, Satanás había logrado que las personas se olviden de Dios, o que algunas personas rechacen a Dios. La gente empezó a olvidarse de Dios, pero Dios elige a Abraham para cumplir su plan de enviar a su hijo. Así que mientras todo el universo y en todo este planeta, perdón, en todo este planeta, los diferentes pueblos se habían olvidado de Dios, adoraban al sol, la luna, las estrellas. Eh, Mientras tanto, Dios decide formar un pueblo, así que llama a Abraham para cumplir su propósito, y así se formaría el pueblo judío, que era el único pueblo. Porque en todo el mundo, los egipcios, los incas, los mayas, los aztecas, los pueblos nativos de Norteamérica, todo ese mundo que se había olvidado de Dios, se había olvidado adoraban el sol, la luna y las estrellas y los animales.
e inventaban diferentes seres. Así que el único pueblo que estaba así, era el pueblo que Dios adoraba a Dios, era el pueblo judío. Así que el pueblo judío fue elegido entre todos los pueblos de la tierra para que naciera el Salvador. Ahora, la misión del pueblo de Israel era también anunciar al mundo del amor de Dios y de la venida de Jesús, como un bebé para salvar al mundo. Pero este pueblo más bien fue muy rebelde contra Dios. Se rebelaban, se olvidaban de Dios, Dios los perdonaba, regresaban, volvían otra vez a los dioses. Y el pueblo tuvo fue un pueblo muy difícil, ¿verdad? Pero era el único pueblo que adoraba a Dios, guardaba los mandamientos, y entonces como les digo, era un pueblo muy difícil. Pero Dios enviaba a los profetas que anunciaban al pueblo, les recordaba mediante sus predicaciones, mediante sus cartas, mediante sus escritos, les recordaban que ellos tenían que regresar a Dios y les anunciaba también que algún día iban a ser Jesús. Pero el pueblo lo rechazaba a Dios, ¿no? Isaías fue uno de los profetas que anunciaba al pueblo que tenían que arrepentirse, si no iban a venir los babilonios e iban a destruir eh, la ciudad y el templo. Pero ellos pensaban que Jerusalén y el templo era el lugar más seguro porque era la casa de Dios. Así que Dios anunciaba que iba a mandar a los enemigos de Israel, anunciaban también la venida del Mesías, y realmente, como te digo, era una situación muy difícil, el pueblo era muy difícil. Ahora, Dios anunciaba que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos por los babilonios. Ahora, era increíble que el pueblo de Dios, que había sido elegido por Dios, se rebelaba contra la ley de Dios, amaba a los dioses de oro, y se hacían injusticias, violaban el sábado, adoraban dentro del mismo templo de Dios, adoraban diferentes dioses. Y no era solamente tú puedes pensar que los rebeldes contra Dios no era solamente el pueblo común, eran los reyes que gobernaban el pueblo de Dios. Habían sacerdotes que también desobedecían a Dios y por supuesto los consejeros del rey. Ellos desobedecían a Dios y su ley, mataban gente inocente. En alguna oportunidad también dice que ellos sacrificaban a los bebés que habían nacido, adoraban ídolos, abusaban de los pobres, fomentaban una falsa adoración, inclusive hasta, si tú lees en la Biblia, algunos profetizaban en el nombre de Dios una cosa diferente de lo que los profetas decían. Si el profeta decía, va a venir una tragedia sobre el pueblo si ustedes permanecen desobedientes, ellos decían, no, yo soy un profeta de Dios y Dios me ha dicho que va a haber bendiciones y vamos a derrotar a nuestros enemigos. Así que era una confusión total. O sea, había muchos problemas, pero Dios mandaba sus promesas, mandaba de que un día vendría el Salvador. Y eso era que Dios anunciaba a través de los profetas la venida del Mesías, para aquellos que eran fieles, porque no podemos decir que todo el pueblo de Israel era rebelde. Había un grupo pequeño de personas que se acordaban de Dios, adoraban a Dios y no se inclinaban a los dioses. Siempre Dios ha tenido un pequeño grupo. Acuérdate que Adán y Eva eran dos, luego Noé y su familia, Abraham y su familia. Siempre era un grupo pequeño en comparación de los miles de personas que vivían alrededor. Pero los profetas iban diciendo profecías. A Dios le encanta el misterio. A Dios le encanta despertar la curiosidad. Y cuando los profetas escribían los libros o las personas que se encargaban de escribir lo que sucedía, los escribanos, los escribas, podemos decirlo así, Dios sí me mandaba pistas acerca del nacimiento de Jesús. Casi 750 años antes del nacimiento de Jesús, el mismo profeta Isaías que le mencionamos, él dijo que había una señal
que la Virgen iba a dar a concebir un niño y iba a dar a luz un niño y lo llamaría por su nombre Manuel. Decía que el Mesías iba a venir de una señorita, ¿verdad? Y eso pasó 750 años antes del nacimiento de Jesús. Por supuesto que tú sabes lo que es un profeta porque tú has estado en cuna, infantes, primarios, intermediarios, escuchas hablar a los pastores en las predicaciones, escuchas esta palabra, es muy común saber que los profetas eran personas que hablaban en el nombre de Dios, denunciaban el pecado del pueblo, tenían ese trabajo, decían qué era lo que Dios decía a través de su palabra, anunciaban la venida del Mesías, los profetas eran elegidos por Dios. Y algunos de los profetas que nosotros conocemos, tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Oseas, Miqueas y también Juan el Bautista, es conocido como el profeta que llegó antes del nacimiento de Jesús y anunciaba su venida. Así que los profetas son personas humanas que Dios ha elegido. Ellos denunciaban el pecado, pronunciaban la palabra de Dios, se presentaban delante del rey y le decían, Dios ha dicho esto, ¿no? Y uno de los profetas que a mí me impacta fue Samuel, que, que un día Saúl le cortó, le rasgó su manto, se atrevió él a tocar al profeta de Dios, le arrancó la ropa y él le dijo, así como tú me has arrancado la ropa, así Dios también te va a arrancar de este reino. Y anunciaban la venida del Mesías, que era la esperanza del pueblo. Pero vamos a ver qué sucede. También Cristo era presentado siempre por los profetas, ¿no? En una oportunidad, el mismo Isaías dijo que un niño nos es nacido, que un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, que son los nombres que se le da a Jesús. O sea que estos eran pistas que las personas podían descubrir quién era el Mesías. También Dios usó, por ejemplo, a Balaam, que era un profeta de Dios, era un profeta codicioso, y él un día dijo que inclusive nacería de Israel, o sea, ese niño no iba a ser ni de Babilonia, ni de Roma, ni de Grecia, ni de Persia, ni de ninguna parte, sino que iba a ser un niño de Israel. Y cuando naciera iba a haber una estrella. Y entonces en Números 24:17 dice que de Jacob saldría una estrella que era del pueblo judío y un cetro surgirá en Israel, ¿no? Y entonces era una estrella, en realidad no era una estrella porque sabemos que era un grupo de ángeles que se habían reunido para realmente adorar cuando Jesús naciera y era su luz tan fuerte que ellos lo confundían con una estrella fugaz. También Dios daba pistas, anunciaba de qué familia iban a ser, o sea, iba a ser judío, pero en Isaías 11:1 dije que brotaría un retoño del tronco de Isaí, que todo el mundo sabía que era el padre de David, y un vástago dará fruto a sus raíces. Y dice que iba a ser un hombre, no dice que iba a ser una mujer. O sea, la importancia era que el Mesías tenía que ser un varón. A pesar de la rebeldía de Israel, Dios continuaba con su amor y no por eso Dios cambiaba de pueblo. ¿Te imaginas a Dios después de tantas luchas que tenía con el pueblo de Israel? Él hasta en una oportunidad quiso destruirlos a todos y quiso hacer un pueblo con, con Moisés, pero Moisés le dijo que no era correcto, entonces Dios no cambió al pueblo de Israel. Y profetizó el lugar, o sea, sabía que iba a ser varón, iba a nacer de una virgen, iba a tener un nombre espectacular, y iban a ser de la familia de David, pero ahora también te decía el lugar. Y entonces Miqueas profetizó en el siglo octavo antes de Cristo, pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre todas las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, tú te puedes imaginar eso, ¿no? O sea, la gente que leía la Biblia
Porque una característica propia de un cristiano y de un judío es que debe conocer las historias de la Biblia, debes conocer lo que la Biblia dice. Y conocer la Biblia no es solo saber la historia de David y Goliat, los 7 días de la creación. Hay mensajes profundos que a tu edad tú puedes ir descubriendo mediante un estudio. Las personas que realmente conocen la Biblia son personas que han estudiado, no que otros le han dicho. Así que los judíos empezaban a descubrir los misterios que Dios iba diciendo en cuanto al Mesías, y en Miqueas se encuentra que iban a ser en una pequeña ciudad insignificante, pequeña, llamada Belén. Y esta información es importante porque cuando vienen los magos del oriente para ver al niño, los sacerdotes le dicen al rey Herodes que en Belén iban a ser. Pero los judíos se esperaban un niño, pero el Dios mandaba decir cómo iba a ser la vida de este niño. Se mencionaba ya su vida, su pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Así que Zacarías, en el año 450 a.C., dice que el niño iba a crecer, por supuesto, y le decía que Jerusalén tenía que estar alegre porque el rey vendría como un justo salvador cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asno. O sea que no iba a ser el niño no se iba a quedar pequeño. Y eso es importante que nosotros tenemos que comprenderlo. La gente de la actualidad espera la Navidad porque recuerda un niño, un bebé, pero nosotros no esperamos un bebé. Nosotros sabemos que Jesús creció y vino a cumplir una misión, y en una oportunidad él entró sobre un asno, sobre un pollino, y entró sobre Jerusalén. También en Zacarías 11, 12 al 13 se menciona unos 400 años, 50 años antes de Cristo. También profetizó que ese niño iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Así que tú te puedes imaginar que la Biblia también ya anunciaba que ese niño iba a sufrir para podernos darnos a nosotros la libertad. Así que mientras el mundo estaba oscuro por el pecado, había una oscuridad del pecado, Dios mandaba una luz que era que alguna vez el Mesías iba a retornar por su pueblo, iba a retornar por su pueblo. Es impactante la profecía, pero los judíos no comprendían la misión del Mesías. Ellos pensaban de que el Mesías iba a ser un rey que los iba a libertar, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero también el rey David había profetizado en el Salmo 22, 16 al 18, que el Mesías iba a sufrir, lo iban a clavar las manos y los pies, y lo iban a vender sus ropas e iban a echar suerte, cosa que pasó en la crucifixión de Jesús. Así que era necesario que los judíos tomaran los escritos de la Biblia, como hoy día lo podemos hacer, y hacer una investigación acerca de la vida del Mesías. Ahora, podemos parecernos nosotros al pueblo de judío si no estamos pendientes a las profecías. Muchos cristianos aún les gusta escuchar los sermones, pero les gusta escuchar las historias, las parábolas, las experiencias, pero parte del crecimiento de una persona que está dentro de una iglesia es entender las profecías de cómo Dios va dirigiendo la historia. O sea, por espacio de 6.000 años, y hay libros proféticos como Daniel, Apocalipsis, que te muestran el pasado, el presente y el futuro. Lo que leen la Biblia hoy día entienden qué es lo que está pasando con el COVID-19, que es una señal de la venida de Jesús. Así que eso es lo que uno tiene que comprender, porque uno tiene que estudiar las profecías. Y no es que a mí no me gustan las profecías, me dan miedo,
A lo mejor me equivoco. No, es algo que tú tienes que conocer, que tú tienes que estar convencido de que estás en una iglesia por la sencilla razón de que tú estás investigando la Biblia. Así que Isaías 53:9 también habla acerca de que a él lo iban a enterrar en su sepultura, pero que iba a ser en un sepulcro de un hombre rico. Cosa que José de Arimatea pudo él hacerlo al dar a su hijo, ¿no es cierto? Al dar su tumba para que el Hijo de Dios pudiera eh, estar allí. Ahí también nos habla también de la resurrección. David dijo en Salmos 16, Dios, que el alma no iba a quedar en el sepulcro, ni se iba a corromper, o sea, no iba a salir gusanos, ni iba a ser polvo, porque Jesús iba a resucitar. La pregunta es, ¿nosotros somos como el pueblo judío? Los adventistas de hoy somos como el pueblo judío, tú eres como el pueblo judío. Tú conoces de Dios, conoces de salud, conoces de cómo te debes vestir, conoces que debes hacer buenos negocios, conoces que debes obedecer a tus padres, conoces que tienes que obedecer a Dios, dar el diezmo y las ofrendas, sabemos que no podemos tener otros dioses, pero nos rebelamos contra Dios como los judíos lo hicieron, interpretamos mal las escrituras, no compartimos lo que conocemos con otras personas. ¿Seremos como los judíos o como o no hay una diferencia entre los judíos y los adventistas? Porque los judíos sabían que habían cosas que ellos tenían que obedecer, compartir con otros pueblos, pero en cambio ellos se aislaron, ¿no? Ellos se encerraron en su mundo judío, ¿no? No permitían que nadie de otra denominación, de otro pueblo, aprendiera acerca del Dios. Eran muy pocos, casi muy pocos. La Biblia cuenta de historia de personas que eran cristianas, personas que aceptaban a Dios y dejaban sus dioses. Eran muy pocos, porque era una comunidad cerrada, ¿no? Y la interpretación, ellos rechazaron a Dios, ¿no es cierto? Cuando Dios les estaba dando una pista. Los profetas del Génesis hasta el libro de Malaquías se habla de cómo es Dios y de la venida del Mesías. Y había muchas profecías que le decían el lugar, cómo iban a nacer, de qué pueblo, en qué lugar, qué señal iba a haber. Pero ellos estaban despreocupados, se enfocaban porque el pueblo, hasta la destrucción de Jerusalén por los babilonios, ellos hasta allí eran desobedientes. Luego, después de que regresan del exilio, porque fueron mandados por diferentes lugares, ellos vuelven a Dios, pero crean tantas tradiciones que estaban más enfocados en hacer actos, ¿cierto?, para ganarse el favor de Dios, pero no sabían no entendían bien perfectamente las profecías. Las cosas nunca han sido fáciles para el pueblo de Dios y tampoco lo sería para aquellos que son leales a Dios. Las cosas nunca, no se nos ha dicho que nosotros vamos a no pasar por problemas, dificultades, nunca va a llegar la enfermedad ni el dolor. Nosotros estamos ahorita bajo una epidemia del COVID-19 y el COVID ha llegado a la casa de nuestros hermanos, pastores, ha tocado muchas puertas, ¿verdad? Porque mientras vivamos en este mundo, la muerte, la enfermedad, el dolor, la tragedia, las epidemias van a llegar a la puerta de nuestra casa, no estamos libres, ¿no? Pero Dios cuidaba a su pueblo, mientras ellos miraban cómo se quemaba Jerusalén y cómo destruye las ciudades y cómo arrasaba la violencia, las enfermedades. Mientras tanto, la esperanza que tenía el pueblo era las promesas que Dios tenía para ellos. Dios no tiene problemas, Dios tiene planes. Pero recuérdate que vivimos en un mundo donde estaba el pecado, aún Adán y Eva se arrepintieron, pero tuvieron que pagar las consecuencias de haber desobedecido y ellos tuvieron que enfermarse, morir, ¿no es cierto? Y realmente las cosas no han sido fáciles.
Cuando uno presenta el evangelio, otras personas pueden rechazarla o pueden aceptarla. Sí, realmente, porque las cosas realmente en este mundo no son fáciles. Si alguien te dice que es fácil, pues mentira, porque los grandes personajes de la Biblia también tuvieron problemas, como David, como diferentes Eliseo y otras personas tuvieron problemas y dificultades. Ahora nosotros estamos viviendo en el COVID-19 por las cosas que pasamos en este mundo que hay pecado, ¿cierto? Hay hay mucha expectativa. El COVID ha llegado a nuestras iglesias, ¿verdad? Pero Dios ha mantenido siempre a su pueblo con pruebas, pero Dios siempre ha dado una solución. Hay una experiencia de Corrie ten Boom, que fue una mujer cristiana holandesa que en la época de los nazis, ella fue llevada por salvar a muchos judíos, fue llevada a un campo de concentración junto con su padre, su hermana Betsy. Su padre murió 10 días después de ser detenido por los nazis, y ella con su hermana fueron a 3 campos de concentración. Y en ese campo de concentración la pusieron en uno de los dormitorios donde estaban las más de 700 mujeres, y había pulgas. Así que su hermana Betsy le decía a Corrie, Corrie, hay que agradecer a Dios por las pulgas. Y ella decía, no, yo no voy a agradecer a Dios por ello. Y entonces hay que agradecer por las pulgas. Corrie había escondido una pequeña Biblia en su bolsillo, porque los nazis les quitaban todo a las presas, así que ella leía la Biblia y leía para las demás mujeres, las 700 mujeres que estaban dentro de esa cárcel, ¿no? De ese campo de concentración. Bueno, fuera que fuera una cárcel, pero no, era un campo de concentración. Y entonces ellas un día escuchan que una de las presas le dice, ¿tú sabes por qué no entran aquí los soldados y nos atacan y no nos matan? Es por las pulgas que hay aquí. Y entonces Betsy le dice a Corrie, hay que agradecer a Dios aún por las pulgas. La historia es muy hermosa. Betsy muere en el campo de concentración y le dice a su hermana Corrie, Dios se me ha presentado y vamos las dos a ser libres antes de que termine el año, y vamos a ir por todo el mundo, y vamos a ir a Alemania también, que está sufriendo mucho, y vamos a hablar que nosotros estuvimos con Dios en este campo. Bueno, Betsy murió, ¿verdad? Betsy murió y Corrie eh, pensó que su hermana lo que le había dicho era que no estaba bien, pero antes Betsy murió el 6 de diciembre, y el 28 de diciembre Corrie la dejan libre. Y era raro porque los nazis no siempre dejaban libre a las personas, pero la dejan libre y se cumplió todo lo que Dios le había dicho a Betsy, que las dos fueron libres antes del fin del año. Ella pudo ir por todas partes del mundo contando la experiencia que había tenido y el perdón que había tenido con los nazis, a pesar que había muerto su familia, su papá, su hermano, su sobrino y por supuesto su hermana Betsy. Y ella dice algunas experiencias porque vivió en un campo de concentración. No fue fácil, pero la única esperanza que ella tenía era en Dios, y ella recorrió más de 40 países contando acerca del perdón de Dios. Y sus pensamientos son muy inspiradores para nosotros, porque cuando una persona eh, tiene una confianza en Dios, es una luz. Y no es fácil ser cristianos, pero mientras tenemos que aferrarnos a Dios como lo tuvo que hacer Corrie, dice. Corrie dice, no hay pena tan profunda que no pueda ser alcanzada por el amor de Dios. O sea, tú puedes pasar por grandes penalidades. Tengo una amiga que perdió por el COVID, perdió su hermana, su mamá, su papá, y ella dice,
como corre. No hay pena tan profunda que Dios no pueda ser alcanzada por el amor de Dios. También Corrie dijo en una oportunidad, mira alrededor y tú vas a ver aflicción. Tú ves el mundo, hay aflicción. Si tú miras bien por dentro, vas a sentirte deprimido. Pero entonces tú tienes que mirar a Jesús y tú vas a tener el reposo que Dios te da. Es la experiencia. El pueblo de Israel era un pueblo difícil, Dios lo amaba, le daba profecías, le daba promesas, pero no todo el pueblo era desobediente, porque Dios siempre tenía un pequeño grupo, pero tristemente la mayoría estaba en contra de Dios y Dios tuvo que destruir Jerusalén y el templo que Dios había dado. También, como te digo, no se nos ha dicho que las cosas van a ser fáciles. Nosotros tenemos problemas aún dentro de la iglesia, pero cualquier sea la situación, siempre tenemos que confiar en Dios. Aún dentro de la iglesia uno tiene conflictos, a veces entre personas que piensan de una manera diferente, ¿verdad? A veces hay muchas actitudes negativas, hay competencias, hay celos, pero tú tienes que mantenerte siempre del lado de Dios. ¿Por qué? Porque es el lado más seguro. Corrie ten Boom dijo, nunca podrás entender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tú tienes, ¿no? Ella perdió su libertad, perdió su familia, perdió su iglesia, pero lo único que ella conservaba de gran valor fue dentro de la cárcel. Y una de las experiencias que Corrie ten Boom tuvo, hizo una película que se llama El Refugio Secreto, donde las prisioneras le decían a Corrie cuando su hermana murió, léenos la Biblia, porque Betsy, cuando leía la Biblia parecía que ella estaba en el cielo y no en el infierno en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Nunca vas a poder entender que Cristo es todo lo que tú necesitas hasta que lo único que tengas es Cristo. Tú puedes perder tu casa, tu libertad, puedes perder puedes perder tu dinero, puedes perder tu juventud, puedes perder la salud, pero lo único que tú no vas a perder es a Cristo y el amor perdonador que tiene contigo, ¿no? Y ella dijo también, deja que las promesas de Dios brillen en tus problemas. Cuando tú estás pasando por dificultades, tú tienes que aprender y el mundo se te venga tan oscuro. No conozco una adolescente que sus padres decidieron divorciarse y le afectó le afecta la vida, la vida personal de ella, pero leyó un libro de Corrie ten Boom y ella encontró que le decía, deja que las promesas de Dios brillen en tus corazones. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Dios había elegido un pueblo de entre toda la tierra para que ese pueblo le ayudara a cumplir su misión de que algún día Jesús iba a nacer. Y por lo tanto ese pueblo fue muy rebelde, no todos, un grupo se mantuvo leal a Dios y ese grupo era el que recibía las promesas de Dios, escuchaba a los profetas y los profetas anunciaban que la venida de Jesús era la esperanza. Este mundo está lleno de pecado. Por espacio de 6.000 años, por espacio de 6.000 años, Satanás ha logrado que las personas se olviden de Dios. Pero aún así, la esperanza que tenían era que algún día iba a venir el Mesías y Dios usaba a los sacerdotes para que ellos pudieran realmente, usaba a los sacerdotes y usaba especialmente los profetas que anunciaban que la venida del Mesías. Hoy no tenemos sacerdotes, hoy día tenemos la Biblia que nos anuncia que Jesús viene pronto. Los que leen la Biblia saben que en qué tiempo estamos pasando. Así que el coronavirus es una señal de la venida de Jesús, no es una de las plagas del Apocalipsis. Pero cualquier sea tu situación, tú tienes que decidir. O eres como el pueblo judío rebelde, o eres como el pequeño grupo que se mantuvo leales a Dios confiando en las promesas de Dios.
El mundo estaba lleno de pecado. Por espacio de 6.000 años, Satanás destruyó este mundo usando la naturaleza, el laboratorio de Dios, usando los vientos, formando huracanes, usando el fuego, el movimiento de las placas, produciendo terremotos y desastres, porque Él no quiere que las personas sepan de Jesús. Pero Dios tenía un pueblo que, aunque era rebelde, como te dije, cumplió su propósito, ¿no? Tristemente los judíos han sido reprendidos por ser un pueblo diferente, ¿no? Más se ve en la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler mandó matar más de 6 millones de judíos porque ellos eran diferentes. Nosotros somos llamados a ser personas diferentes, diferentes en el comer, diferentes en el hablar, diferentes en el oír, diferentes en estudiar la Biblia, diferentes en guardar un día para Dios, diferentes en el vestirnos, diferentes en no escuchar las canciones mundanas. Somos un pueblo a mantener una pureza. No es fácil, pero las promesas de Dios prometieron en el pasado que vendría el Mesías. Hoy día se promete que Jesús va a venir como rey por segunda vez para llevarnos a todos al cielo. Así que la luz en la oscuridad es Jesús. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, no porque te lo dice tu mamá o tu maestro o tu líder, sino es porque tú a través del estudio de la Biblia has logrado tomar la mejor decisión, que es ser parte del pueblo de Dios, pero una parte que realmente que es leal, obediente, puede caer, pero sabe que en Dios puede encontrar el perdón y la salvación. Y es hermosa esta historia porque el mundo está convulsionado. Pronto vienen las fiestas de fin de año y todos recuerdan al bebé Jesús, pero 2 días después de las fiestas ya se olvidaron. La cosa es que a Dios se lo recuerda siempre, cada día y en cada momento, en las buenas y en las malas. Tenemos que siempre mantenernos leales a Dios como buenos soldados que usan su armadura y que la única lucha que tienen es contra el pecado. Que Dios nos lo bendiga y nos vemos la próxima semana.